realizar realizar esa lista, perdón, realizar esta lista antes de dar primeros auxilios. Porque si no verifico la seguridad de la escena, yo también puedo terminar siendo una víctima más. En primeros auxilios nosotros tenemos un dicho que es primero yo, segundo yo, tercero yo. Y esto no es por problemas de que tenga mucha autoestima o egoísmo, sino más bien por seguridad. Porque si yo no me preocupo por mí mismo, si yo no pienso en mí mismo, puedo terminar siendo una víctima más. Por eso tengo que verificar la seguridad de la escena. Y si no ver el número de víctimas, pueden haber víctimas que estén atrapadas y yo no me he dado cuenta. Y eso ocasione que cuando llegue la ambulancia tenga que venir otra ambulancia más, pero en el doble de tiempo. Entonces también sería un problema. Conocer qué mecanismos se pueden dar me ayuda a ver y a proyectarme en caso de la emergencia. Yo puedo ver desde antes qué tipos de emergencias hay para saber cómo puedo atender a la víctima. Los elementos de bioseguridad siempre son importantes para nuestra propia protección y materiales adicionales que nosotros podamos. Una vez que yo ya he establecido estas 5 pautas, estos 5 puntos, puedo empezar a hacer la valoración primaria. Bien, empezamos con la valoración primaria. ¿En qué consiste o qué es la valoración primaria? Es un procedimiento de evaluación del estado de un lesionado que sirve para determinar la gravedad de la lesión, es decir, si la vida de la víctima está en peligro, y así usted sabrá qué es lo más urgente para ver. ¿Qué es lo más urgente que ustedes podrían encontrar en una emergencia que requiere de atención rápida? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, lo primero que tendríamos que ver son las hemorragias, cuando no respira, pérdida de sangre, pulso, muy bien. Entonces, básicamente están hablando de signos vitales y hemorragias. Entonces, cuando hablamos nosotros de valoración primaria, hablamos de tomar signos vitales y buscar y controlar hemorragias. Eso es lo que nosotros vamos a buscar, eso es lo que nosotros vamos a ver. Para hacer la valoración primaria debemos de reconocer los signos vitales de la vida. Los signos vitales que nosotros, como primer auxiliador, vamos a ver es pulso y respiración. Temperatura corporal lo vamos a ver más adelante. Tensión arterial, pues obviamente nosotros no vamos a poder verlo, ¿no? Porque nos quitaría tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Primero, después de que nosotros ya hemos establecido las 5 pautas, las 5 reglas, vamos a acercarnos a la víctima para verificar el estado de conciencia de esta. Nos acercamos usando el cono de visión de la víctima. ¿Por qué nos acercamos usando el cono de visión? Porque por ese lado es donde está viendo, y si nos acercamos por el lado contrario, es decir, si nosotros nos acercáramos por esta zona de acá, nosotros nos acercamos por ese lado de ahí, pues la persona, por curiosidad, si estuviera consciente, podría voltear. ¿Y qué tal si hubiera problemas a nivel cervical? ¿Qué tal si tuviera algún golpe a nivel cervical? Pues podría hacerse más daño. Por lo tanto, nosotros nos vamos a acercar por el cono de visión. Si la persona está echada, como viéramos en la imagen, está mirando por ese lado, por este lado es donde yo me tengo que acercar. Todo para ver que el estado de conciencia de la
Nosotros vamos a hablarle a la víctima en voz alta, vamos a efectuar estímulos sonoros, palmadas, vamos a valorar su estado de conciencia mediante el ABDI. Esa es la memotecnia. En Cruz Roja nos encantan las memotecnias, vamos a utilizar muchísimas. Empezamos. Para verificar el estado de conciencia, realizamos el ABDI. ¿Qué es ABDI? Alerta, responde a la voz, responde al dolor o si está totalmente inconsciente. Entonces, nosotros lo primero que vamos a ver o al ver un accidente es ver si está alerta. A lo lejos vemos, por ejemplo, que una persona ha sido atropellada. Vemos que ha sido atropellada a lo lejos y vamos a ver, está alerta, está despierta, puede caminar, tiene alteración en la conciencia. Si está alerta, pues nos acercamos y hablamos con la persona. Si no está alerta, nos acercamos por el cono de visión y vamos a ver si responde a la voz. Nos acercamos, le hablamos. ¿Me escuchas? ¿Me puedes escuchar? Podemos hacer pequeños estímulos, tocar en el hombro, estímulos. ¿Me puedes escuchar? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo te llamas? Me llamo Leonidas, sé primeros auxilios, ¿te puedo apoyar? Vamos a arrodillarnos cerca y ver si me responde a la voz. Podemos colocar una mano en la frente y la otra en el hombro para ayudar y para que reaccione más rápido. Vamos a ver si me responde a la voz. Si aún así yo le hablo y no me responde, continuamos. ¿Qué sigue? Dolor. Estímulo doloroso. Podemos hacer un pequeño pellizcón. Hay varias formas de ocasionar un estímulo doloroso en la persona para ver si me responde al dolor. Si no me responde al dolor, significa que está totalmente inconsciente. Y si no responde, activar el sistema de emergencias médico. Entonces, cuando yo veo que una persona se ha accidentado, lo primero que hago que es establecer mis 5 reglas. Seguridad de la escena, número de víctimas, mecanismo de la lesión, bioseguridad y materiales adicionales. Una vez ya establecidos esos 5 puntos, y yo me acerco para hacer la valoración primaria. ¿Con qué empieza la valoración primaria? Verificando el estado de conciencia. ¿Por dónde me acerco? Por el cono de visión. Realizo y verifico el estado de conciencia mediante la... ¿Está alerta? No está alerta. ¿Hay voz? ¿O me responde a la voz? No me responde a la voz. Pruebo con el estímulo doloroso. No responde al estímulo doloroso, entonces está totalmente inconsciente. Algo que tiene que quedar bien claro es que si la víctima, si el accidentado me responde a la voz, me responde al dolor o está totalmente inconsciente, yo siempre tengo que llamar al 116. ¿Por qué? Porque esto es alteración de la conciencia. Entonces, recuerden, yo voy a llamar a la ambulancia siempre que el paciente o siempre que la víctima tenga alteración de la conciencia o esté totalmente inconsciente. Porque yo le hablo, yo lo veo alerta, no. Le hablo, ¿me responde a la voz? Sí, recién me responde a la voz. Entonces he tenido que hablarle para que me responda. Entonces pueda tener alteración en la conciencia. No me responde a la voz, pero le hago un estímulo doloroso y recién siente. Dice, grita, entonces responde al dolor. ¿Tiene alteración en la conciencia? Sí, tiene alteración en la conciencia. ¿Llamo a la ambulancia? Sí. ¿Está inconsciente? Obviamente está inconsciente, es ambulancia. Entonces, en estos 3 casos, tiene alteración de la conciencia. Entonces, necesito llamar al 116 obligatorio. ¿Bien? ¿Quedó claro esta parte? Voy a llamar a la ambulancia siempre que el paciente tenga alteraciones en la conciencia o esté totalmente inconsciente. Ahora, pregunta para ustedes. Entonces, instructor, si el paciente está alerta, yo lo veo caminando, ¿llamo a la ambulancia? ¿Qué dicen ustedes? Si el paciente está consciente, lo veo alerta, ¿llamo a la ambulancia? Aleli dice que no. ¿Qué dicen los demás?
¿Qué dicen los demás? Solo una persona. ¿Qué dicen los demás? José dice que no tampoco. ¿Por qué no? Porque si está alerta no llamo a la ambulancia. Porque no habría ningún problema en la cabeza, quizás. Ahora, yo les hago la pregunta. La víctima ha sido atropellada por un carro con relativa fuerza. Por la adrenalina, la víctima está parada, está consciente y está alerta. ¿Llamaría a la ambulancia? Muy bien, Brigitte. Depende del contexto. Puede estar aparentemente bien, por el ejemplo que acabo de dar, por ejemplo, o por una hemorragia interna, es un caso, ¿no es cierto? Y ahí sí llamaría. Entonces, depende del lugar, depende de la situación. Les acabo de mencionar que si yo veo que la víctima no recién responde a la voz o responde al dolor o está inconsciente, necesito llamar a la ambulancia. Pero si está alerta, ¿de qué depende de que llame al 116? De la situación, de lo que haya pasado. Por eso también es importante el mecanismo de reacción. Yo creo que un atropello a una persona, por más que esté alerta, pues es de consideración, porque como dijo su compañera, podría tener hemorragias internas. Entonces, va a depender de la situación en el caso. Mucho criterio y mucho cuidado con eso. Continuemos. Entonces, recuerden, cuando hablamos de la valoración primaria, empezamos con el estado de la conciencia. El estado de la conciencia lo vamos a verificar mediante ABDI, mediante el ABDI. Alerta, voz, dolor, inconsciencia. Si no me responde, activamos el sistema médico. Si tiene alteraciones en la conciencia, activamos el sistema de emergencias médico. O si la situación lo amerita, activamos el sistema de emergencias médico. Después de que nosotros hemos verificado la conciencia, vamos a verificar la respiración. ¿Cómo es que nosotros verificamos la respiración? Mediante otra memotecnia llamada VES. ¿Qué es VES? VES, ver, escuchar, sentir. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la respiración. Yo sé que todos nosotros nos hemos dado cuenta cuando estamos recostados boca arriba que nuestro tórax se expande o el abdomen se expande y otra vez baja. Cuando estamos respirando, ese movimiento normal que vemos en las dos imágenes. El movimiento normal. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vemos ese movimiento normal. Si no podemos verlo a simple vista, podemos colocar la mano encima y sentir si hay ese movimiento normal. Obviamente pondríamos la mano encima del abdomen. Escuchar, ¿qué escuchamos? Si hay algún ruido al momento de respirar, vamos a escuchar quizás si es muy rápido, si es muy leve, si hay algún tipo de ronquido, dificultad para respirar. Y si es que se puede, también vamos a sentir. Ya no se recomienda mucho acercarnos tanto al paciente por cuestiones de COVID, pero si fuera un familiar, pues podríamos acercarnos sin ningún problema. De esa manera sentimos su respiración. ¿Cómo más podríamos ayudarnos en vez de sentir la respiración? Podríamos acercar algún objeto que refleje, puede ser la pantalla del celular, puede ser un reloj, lo acercamos a la nariz para ver si este se empaña y así nos dice que está respirando. Ojo, nosotros no vamos a contar cuántas veces respira en un minuto, lo que vamos a ver es simplemente anomalías. Si respira bien, si respira rápido, si su respiración es profunda, si es superficial o si respira muy lento. Todo eso vamos a ver. Y al mismo tiempo que nosotros estamos sintiendo su respiración, vamos a sentir el pulso. ¿Dónde es que se siente el pulso? En el cuello. ¿Ok? Pulso carotidio se llama, en el cuello. Si es que yo veo que no tiene pulso, no respira, iniciamos RCP.
Pero eso es un tema del curso de RC. Si nosotros vemos que respira con normalidad, vamos a verificar y controlar hemorragias mediante la palpación bimanual. Mediante la palpación bimanual. ¿En qué consiste la palpación bimanual? Consiste en revisar todo el cuerpo con las dos manos, obviamente con los guantes puestos, cada parte del cuerpo en busca de hemorragias. El truco está en parte que toco, parte que veo, parte que toco, parte que veo. Empiezo en la cabeza, veo la parte de la nuca, toco con las manos, con las dos manos y luego veo mis manos. Es importante y va a ser más entendible en la práctica que parte que toco yo veo, porque ¿qué pasa si yo solamente palpo la cabeza, sigo bajando el tórax, sigo bajando las piernas y al final recién veo mis manos y veo sangre? ¿Pero de dónde es esa sangre? ¿De la cabeza, del tórax, de las piernas? Por eso, parte que toco, parte que veo. Si no hubiera lesiones de consideración, lo ponemos en posición lateral de seguridad. Y ya la vamos a practicar. También lo vamos a ver en la práctica. ¿Ok? Para entender un poquito mejor esto, les voy a enseñar el siguiente video. Entonces, cuando nosotros vayamos a dar primeros auxilios, lo primero que siempre, sí o sí, yo tengo que hacer, ¿qué es? 5 reglas básicas. Una vez que haga ya las 5 reglas, seguridad de la escena, número de víctimas, mecanismo de la lesión, bioseguridad y materiales adicionales, recién yo doy la valoración primaria. Paso 1. Determinar el estado de conciencia de la persona afectada. Nosotros vamos a ver el estado de la conciencia mediante el API. Recuerda, alerta, voz, dolor, ¿Está usted inconsciente. bien? ¿Le puedo ayudar? Si nosotros vemos que está inconsciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llamar al 116. Ya sabemos qué es lo que tenemos que decirle al 116. Edad aproximada, sexo de la víctima, situación en la que está la víctima, lugar, referencias, el número telefónico de quien está haciendo la llamada. Paso 3. Revisar la... Y ahí vamos a revisar la respiración. Respiración. Acerque su cabeza a la cara de la persona afectada, con su visión hacia el tórax de ella. Coloque su oído cerca de la boca y nariz de la persona afectada. Este procedimiento no debe durar más de 5 segundos. Una vez en esta posición, vea los movimientos asociados a la respiración. Fundamentalmente, la elevación del tórax. Oiga la salida del aire a través de la boca y la nariz. Sienta el golpe del aire expirado en su mejilla. Paso 4. Determinar la circulación. Averigüe si la persona afectada tiene pulso arterial, colocando los dedos índice y medio en el seno carotídeo en los adultos y niños. Esto lo podemos ir haciendo al mismo tiempo que vemos la respiración. Mientras con los dos dedos, ojo, siempre con estos dos dedos, vamos a ver el pulso y sentir el pulso, al mismo tiempo mi cabeza puede estar viendo el abdomen. Y todo esto lo voy a hacer en 10 segundos. Mientras yo veo el abdomen y escucho si está respirando, al mismo tiempo pongo los dos dedos en el cuello para ver y sentir si tiene pulso. Y esto lo hacemos en 10 segundos. Recuerden, no buscamos cifras exactas, buscamos anormalidades. Y medio en el seno carotídeo en los adultos y niños, el cual se ubica del cricoides o manzana de Adán 2 centímetros hacia atrás y hacia arriba. Oprima un poco para sentir el pulso carotídeo. Identifique sangrados externos importantes o bien objetos incrustados en Y ahí alguna empezamos parte de con su la cuerpo.
palpación bimanual. Ojo, la palpación bimanual empieza en la cabeza, no empieza en el tórax como he hecho acá. Pero lo importante es lo que está haciendo. Parte que toco, antes, o veo bien mis manos. ¿Se dan objetos cuenta? Toco, incrustados en alguna veo mis parte de manos. su Esto es cuerpo. importante porque nosotros tenemos que ver en qué zona es que está sangrando. Entonces, toco, veo mis manos, toco y veo mis manos. Si yo no encontrara ninguna lesión, ninguna hemorragia, puedo poner a la persona, al paciente, en posición lateral de seguridad, que es la que vamos a ver a continuación. La posición lateral de seguridad se aplica sobre víctimas inconscientes, no traumáticas y que respiran con normalidad. El objetivo de la maniobra es evitar la aspiración de vómitos en las vías respiratorias y la obstrucción de la misma por la lengua. Arrodíllate junto a la víctima. Si tiene gafas, quítaselas y vacía los bolsillos de los objetos más voluminosos. Asegúrate que la víctima tenga las piernas rectas. Pon el brazo más cercano a ti en ángulo recto con el cuerpo, doblado por el codo y con la palma hacia arriba. Cruza el brazo más alejado de ti sobre el pecho de la víctima, con el dorso de la mano contra la mejilla más cercana. Agarra la rodilla de la pierna más alejada y levántala para que la planta del pie se apoye por completo en el suelo. Tira a la vez de la rodilla la pierna más alejada y del codo del brazo doblado y gira a la víctima sobre un costado, hacia ti. Coloca la pierna doblada de forma que la cadera y la rodilla formen ángulos rectos. Inclina la cabeza de la víctima hacia atrás y eleva el mentón para mantener abiertas las vías aéreas. De esa forma se pone en posición de lateral de seguridad. ¿Cuándo es que hacemos esa posición? Cuando queremos que la persona respire mucho mejor o si la persona fuera a vomitar, nosotros podemos realizar esta posición. Recuerden que esta posición no la hacemos con personas que tengan compromiso cervical, o sea, golpes en la columna. Bien. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Desean que ponga otra vez el video de la posición lateral de seguridad o ya está aprendido? Igual lo vamos a practicar, no hay problema. ¿Otra vez el video o suficiente una vez? ¿A qué le llamamos respiración normal? O sea, la respiración que estás teniendo en este momento. Ese movimiento del tórax normal, ahorita como lo estamos haciendo. O sea, se va a notar cuando una persona tenga anormalidades. Es decir, que empiece a mover el pecho muy rápidamente. Eso. O muy lento. Entonces, esas son las anormalidades. Cuando quizás es muy superficial. Todas esas anormalidades. La normalidad es a la respiración que tenemos ahorita en este momento. A eso nos referimos. Exacto, las normalidades son muy rápida, muy lenta, superficial o con sonidos extraños. Por ejemplo, hay un pequeño ronquido que significa que muy posiblemente tenga un atragantamiento o hay un objeto que no deje ingresar el oxígeno. ¿Qué hago si la persona quiere vomitar y tiene daño en la columna? En la parte práctica la vamos a ver, porque eso es un tema netamente práctico, no se preocupe. Ahorita les podría explicar más o menos cómo es que nosotros podríamos hacer si la persona quiere vomitar y daño en la columna, pero va a ser muchísimo más fácil si lo hacemos en la parte práctica. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien. Entonces, hemos dicho, recordemos todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es lo que hacemos apenas veamos un accidentado?
apenas nosotros verifiquemos de una persona accidentada, ¿qué hacemos? Los 5 pasos, muy bien. Seguridad de la escena, número de víctimas, mecanismo de la lesión, bioseguridad y materiales adicionales. Perfecto. Una vez que ya hemos establecido los 5 pasos, ¿qué hago? Una vez que ya he establecido los 5 pasos, ¿qué hago? Hago la valoración primaria. ¿Por dónde me acerco? Por el cono de visión, no necesariamente por arriba, por el cono de visión. Muy bien, nos acercamos por el cono de visión. Y ya saben por qué nos acercamos por el cono de visión. Nos acercamos por el cono de visión con la finalidad de verificar el estado de conciencia. ¿Cómo valoramos el estado de conciencia? ¿Mediante qué memotécnica? El ABDI, muy bien. ¿Qué es ABDI? AD. Alerta, muy bien. AD, alerta. VD. Muy bien, yo lo he dicho ya en su compañera. Alerta, voz, dolor, inconsciencia. Muy bien, alerta, voz, dolor, inconsciencia. ¿Y cuándo es que nosotros llamamos al 116? ¿Cuándo llamamos al 116? Cuando está inconsciente o tiene alteraciones en la conciencia. O la situación lo amerita. Muy bien. Después de que nosotros ya hemos visto el estado de conciencia que vemos, bueno, llamamos. Después de que hemos visto el estado de conciencia, llamamos. Y después de llamar, ¿qué hacemos? ¿Qué verificamos? Muy bien, la respiración y pulso. Muy bien, signos vitales, respiración y pulso. La respiración la hacemos mediante vemos, escuchamos y sentimos la respiración. ¿Y el pulso, dónde lo vamos a tomar? Muy bien, seno carotidio, más fácil en el cuello, ¿verdad? En el cuello. ¿Por qué es que se debe de sentir ahí? Porque es en el último lugar en el que se deja de sentir el pulso. Si hubiera una persona, un accidentado con hemorragias, puede que no sientan el pulso en la muñeca, como antes nos enseñaron, pero en el cuello, pues sí se va a sentir. No va a haber ningún problema. Después de que ya hemos visto signos vitales, ¿qué buscamos? ¿Qué vemos? Después de ver signos vitales, pulso, respiración, ¿qué hacemos? Hemorragias, muy bien, hemorragias mediante la palpación bimanual. Palpación bimanual. Buscamos y controlamos hemorragias. Si no hubiera ninguna hemorragia, ninguna lesión, ¿qué podemos hacer? Posición lateral de seguridad. Muy bien, posición lateral de seguridad. Pero si por el contrario nosotros sí encontramos hemorragias, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a ver a continuación. Es el tema que sigue ahora. Hemorragias. Primero, para que nosotros podamos ver el tema de hemorragias,
hay que conocer nuestro sistema circulatorio. Para lo cual les voy a enseñar un video. Más que todo es para recordar, porque yo creo que todos hemos visto y hemos aprendido alguna vez del sistema circulatorio. Quizás algunos en el colegio, otros en el instituto o la universidad. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué es el sistema circulatorio, sus características, partes y funciones. Quédate hasta el final, porque este tema es muy importante, pero también muy interesante. El sistema circulatorio es el sistema de órganos del cuerpo humano que se encarga de mover la sangre por todo el cuerpo, para distribuir distintos elementos a todas sus células. Está compuesto por dos subdivisiones: el sistema cardiovascular, principalmente formado por el corazón y todos los vasos sanguíneos, y en segundo lugar, el sistema linfático, formado por los órganos linfoides y los vasos linfáticos. Las principales funciones de este sistema tienen que ver con el transporte de gases, nutrientes y desechos, desde y hacia las células, así como con la defensa del cuerpo frente a patógenos, toxinas u otros agentes potencialmente peligrosos. Dichas funciones no solo se relacionan con los órganos de este sistema, sino también con el tejido protagonista, la sangre. La sangre está formada por células, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que están suspendidas en un fluido conocido como plasma, rico en distintos tipos de moléculas solubles y proteínas. Es por medio de la sangre y de sus componentes que el sistema circulatorio puede transportar gases, los eritrocitos o glóbulos rojos, nutrientes, el plasma, y centinelas celulares para la protección inmune, los leucocitos o glóbulos blancos. Partes del sistema circulatorio. El sistema circulatorio está formado por dos subdivisiones importantes: el sistema cardiovascular y el sistema linfático. El sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, mientras que el sistema linfático está formado por los vasos linfáticos y los tejidos linfoides. En el interior del brazo, el timo, las amígdalas y los nódulos linfáticos. El corazón. El corazón es la bomba muscular que mueve toda la sangre por todo el cuerpo. El corazón humano generalmente tiene el tamaño de un puño y se encuentra en la región media izquierda del pecho, entre ambos pulmones. Este órgano está compuesto por 4 cámaras huecas formadas por músculo, las aurículas y los ventrículos, izquierdos y derechos. Las aurículas son las cámaras superiores y los ventrículos las cámaras inferiores. La aurícula izquierda está conectada con el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha con el ventrículo derecho, pero aurícula y ventrículo izquierdos no están directamente conectados con aurícula y ventrículo derechos. Estos se asocian indirectamente a través de la circulación pulmonar. Entre esas cámaras, además, existe una serie de válvulas que impiden el movimiento de la sangre en el sentido contrario, por lo que son fundamentales para el funcionamiento adecuado del corazón. Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos funcionan como una tubería que utiliza el corazón para distribuir la sangre hacia tejidos y para conducirla de vuelta hacia sí. Hay distintos tipos de vasos sanguíneos. Las arterias son las que están directamente conectadas con el corazón y con los ventrículos, es decir, se encargan de transportar la sangre fuera del corazón. Las arterias se ramifican progresivamente, formando ramas cada vez más pequeñas. Las más pequeñas se conocen como arteriolas. Las venas, en cambio, se encargan de transportar la sangre de vuelta al corazón. Estas también se ramifican, y las más pequeñas de todas se llaman vénulas. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños de todos. Todo el intercambio de gases, fluidos, nutrientes y desechos que se relaciona con las funciones del transporte del sistema circulatorio ocurre a través de estos numerosos y minúsculos vasos sanguíneos. El sistema linfático. El sistema linfático es una red de órganos y tejidos cuya función principal es transportar un fluido conocido como linfa, compuesto, entre muchas cosas, por una pequeña parte de la fracción fluida de la sangre, plasma, que sale de los capilares. La linfa transporta células, grasas y otras sustancias, y eventualmente es devuelta al tejido sanguíneo, pero primero es limpiada por unas estructuras conocidas como nódulos linfáticos, las cuales están distribuidas por el cuerpo. Las células de este sistema, los linfocitos, están especializadas en el reconocimiento y la eliminación de los agentes extraños que ingresan a nuestro cuerpo y que pueden ser perjudiciales. Funciones del sistema circulatorio. Transporte de gases respiratorios. Gracias al corazón, la sangre es bombeada por todo el cuerpo,
para ejercer una de sus funciones fundamentales, entregar oxígeno y recibir dióxido de carbono. Por un lado, la sangre es impulsada desde el corazón hacia los pulmones, donde establece un estrecho contacto con esta porción del aparato respiratorio, descargando los gases producidos por el metabolismo de las células y recargándose de los gases necesarios para la respiración celular. Por otro lado, la sangre es impulsada hacia el resto del cuerpo. Los gases respiratorios son dos. El oxígeno es necesario para la obtención de energías a través de la respiración, y el dióxido de carbono, CO2, el desecho metabólico gaseoso que se produce durante la respiración y que debe ser eliminado de las células y del cuerpo a través de los pulmones. Una de las células cóncavas en forma de discos llamadas eritrocitos o glóbulos rojos son las responsables del transporte de estos gases en la sangre. En su interior, estas células tienen una proteína, la hemoglobina, que es capaz de unirse a los dos gases, al oxígeno en los pulmones para entregarlo a las células y al CO2 en las células para entregarlo a los pulmones. Transporte de moléculas nutritivas. Mientras que el aparato digestivo se encarga de romper física y químicamente las partículas de los alimentos que consumimos todos los días para extraer la energía que nuestro cuerpo necesita para sobrevivir, el sistema circulatorio se encarga del transporte de las moléculas que son absorbidas. Esto es posible porque la fase de absorción intestinal ocurre de tal manera que los nutrientes alcanzan la sangre y la linfa, desde donde son distribuidos y repartidos a todas las células corporales por el sistema circulatorio. Transporte de desechos metabólicos. El dióxido de carbono no es el único desecho metabólico que es producido por las células. Otros compuestos como la urea, ciertos iones y moléculas que no son necesarias para el cuerpo, así como el exceso de líquido, deben ser eliminados y son transportados por la sangre. Las células descargan estos desechos hacia el tejido sanguíneo y esta sangre es transportada impulsada por el bombeo del corazón hacia los riñones, que forman parte del aparato excretor, donde son eliminados en forma de orina. Regulación. El sistema circulatorio participa también en la regulación de dos aspectos muy importantes: la temperatura del cuerpo, gracias al movimiento de la sangre desde la superficie de la piel hacia las regiones más internas y viceversa, dependiendo de la temperatura ambiental. La regulación hormonal, debido al transporte de las hormonas de su sitio de producción hacia sus órganos o tejidos blanco distantes. Protección. El sistema circulatorio es fundamental para la protección de nuestro cuerpo frente a microorganismos peligrosos o sustancias tóxicas, así como para prevenir la pérdida excesiva de sangre debido a heridas. Estas funciones tienen que ver con las funciones inmunes de las células que circulan en la sangre, los leucocitos o glóbulos blancos que viajan en la sangre y que maduran en los órganos linfoides, los mecanismos de coagulación que actúan sobre vasos sanguíneos que han sufrido algún daño físico y que previenen la pérdida de sangre. ¿Y cómo funciona el sistema circulatorio? El sistema circulatorio funciona gracias al corazón, que mantiene la sangre en movimiento en un circuito cerrado, que comienza y termina en el propio corazón. El lado derecho del corazón se encarga de impulsar la sangre hacia los pulmones, donde ésta puede cargarse de oxígeno y liberar el CO2, de desecho que trajo el resto del cuerpo. El lado izquierdo, en cambio, recoge la sangre oxigenada y la envía hacia el resto del cuerpo, para que entregue a las células el oxígeno y los nutrientes. Cada contracción del corazón hace que el movimiento de la sangre sea constante, por lo que esta es empujada de nuevo hacia el corazón, donde se repite el proceso. La sangre que deriva de las cámaras izquierdas del corazón se conoce como sangre sistémica, mientras que la que deriva de las cámaras derechas se conoce como sangre pulmonar. Ambas constituyen, anatómicamente hablando, la circulación sistémica y la pulmonar. Cuidados del sistema circulatorio y del corazón. Como cualquier sistema de nuestro cuerpo, el sistema circulatorio puede sufrir daños o enfermedades, algunas de las cuales podemos prevenir con solo tomar en consideración algunos consejos. Beber abundante agua. El promedio recomendado es una cantidad cercana a los 2 litros diarios. Practicar deportes. Hacer ejercicio o tratar de tener una vida lo más activa posible. Lo más recomendable es tener un periodo diario de actividad física de al menos 30 minutos. Tener una alimentación balanceada, preferiblemente evitando los excesos de grasas, de dulces y de carbohidratos, harinas. Tratar de comer más frutas y vegetales ricos en antioxidantes.
así como frutos secos que son ricos en ácidos grasos saludables. Evitar permanecer demasiado tiempo sentado o de pie, ya que el movimiento favorece la circulación y evita, por ejemplo, la hinchazón de las piernas y los pies. Evitar el uso del cigarrillo y de las drogas, pues estas afectan considerablemente la salud, pudiendo provocar daños directamente al corazón o los vasos sanguíneos, o a cualquier otro órgano relacionado. Tratar de evitar el estrés, pues se ha comprobado que este puede tener unos efectos negativos para la salud cardíaca. Dormir al menos 8 horas, pues la falta de sueño se ha vinculado con incrementos en la presión arterial, lo cual potencialmente podría conducir a enfermedades del corazón. Ya hemos llegado al final. Para comprobar lo que has aprendido, deja en los comentarios. Bien, entonces, ya hemos visto, de manera básica y rápida, cómo es el funcionamiento de nuestro sistema circulatorio. Veamos ahora. Hemorragias. ¿Qué son las hemorragias? Es la salida de sangre fuera de los conductos que la contienen. Hablamos de arterias, venas, vasos capilares. Sabemos que estos vasos sanguíneos son los que contienen y distribuyen sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, si hubiera alguna herida, alguna alteración, pues tenemos una hemorragia. ¿Qué es de hemorragias? Tenemos internas y externas. Las internas, la sangre se acumula dentro de alguna cavidad corporal, como vemos en la imagen. ¿Cuántas veces no nos hemos golpeado? Quizás sin querer, incluso no nos hemos dado cuenta y después vemos una parte del cuerpo morada. Esas son las hemorragias internas. Y las externas es cuando la sangre sale al medio ambiente. Cuando hablamos de salida de sangre al medio ambiente, hablamos de que podemos ver y percatarnos de los tipos de hemorragias según el conducto afectado. Según el conducto afectado, podemos encontrar entonces hemorragia arterial, hemorragia venosa y hemorragia capilar. Cuando hablamos de una hemorragia arterial, hablamos de una salida intermitente y rojo brillante. ¿Por qué dicen ustedes, por qué creen ustedes que ese rojo será brillante? ¿Por qué creen ustedes que la sangre arterial será un rojo brillante? Por el oxígeno, muy bien, por el oxígeno. Entonces, y por ese motivo también es que hay más presión en las arterias. Por lo tanto, vamos a salir una salida de sangre intermitente con fuerza, como vemos en la imagen. Hemorragia venosa, salida continua, pero ya un rojo oscuro, porque la sangre ya se depositó en todos nuestros órganos, en músculos internos. Y poca salida de sangre es la hemorragia capilar. Algunas veces estábamos caminando, cuando no nos ha pasado, y de pronto nos tropezamos y por no golpearnos el rostro ponemos las manos. Luego miramos nuestras manos y están llenas de puntos rojos. Eso es una hemorragia capilar. Ahora, ¿cuál creen ustedes que sea la de prioridad en atención? ¿Arterial, venosa o capilar? Arterial, ¿verdad? La arterial, porque es la que más rápido va a botar. Sangre es la que es rica en oxígeno. Recuerden que si nosotros no llegamos a controlar una hemorragia, la persona puede entrar en un estado de shock. Es un tema que lo vamos a ver más adelante. Atención general en hemorragias. Presionar directamente sobre la herida. Nosotros vamos a hacer presión directa sobre una hemorragia hasta que deje de sangrar. Pero ¿qué pasa si ya veo todo mi apósito lleno de sangre? Voy a poner otro apósito encima.
por ningún motivo retiro el primero. ¿Ok? Por ningún motivo retiro el primero, porque ya estoy haciendo una presión inicial. Si lo retiro, puede que la hemorragia crezca. Entonces, no retiro el primero, ponemos uno encima. El segundo, vemos que también el segundo se está llenando de sangre. El segundo sí lo podemos retirar. Ponemos otro o lo cambiamos. Y continuamos haciendo la presión directa hasta que deje de sangrar. Vemos que estamos controlando la hemorragia y vendamos con fuerza, un vendaje opresivo. También algunos recomiendan puntos sobre indirectos de presión, pero eso es más que todo para cuando vemos el tema de torniquetes. Elevación de la extremidad, algunos recomiendan, para que la gravedad no se ayude. Estos son puntos de presión, pero hay que tener un poco de práctica para poder hacer la presión. Torniquete. Entonces, ¿cuándo es que nosotros utilizamos torniquete? Si bien es cierto, el torniquete llegó a ser muy controversial, porque hace 4 años, bueno, un poco más, el torniquete era permitido, pero con algunas especificaciones. Después de eso, pasaron 2 años, y dijeron que no, el torniquete estaba prohibido. Pero ahora último, en los últimos años, han vuelto a decir que sí, el torniquete sí se permite, pero solamente en casos de amputación, cuando la amputación viene con una hemorragia severa arterial. Porque, por ejemplo, hay una amputación de un dedo, de la mano. ¿Habrá necesidad de poner un torniquete? No, ¿verdad? Solamente con la presión directa debe ser suficiente. Pero si esa amputación corta, cercena una parte de una arteria, pues ahí sí tendríamos que hacer un torniquete. ¿Cómo es que nosotros hacemos o ponemos un torniquete? Primero, tenemos que utilizar un objeto que sea grueso, que no fuera muy pequeño. No podemos utilizar una venda elástica porque se va a adelgazar. No podemos utilizar un pasador de una zapatilla. Podemos utilizar algo de 3, 4 centímetros de grosor, de ancho, como por ejemplo la correa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer primero un primer amarre, como vemos en la imagen 1. Estamos más arriba, unos 3, 4 dedos encima de la hemorragia. Hacemos la presión con un primer amarre, un amarre simple, y luego de encima de ese amarre colocamos un palo, algo rígido que no se rompa con facilidad, para que haga de válvula. Lo aseguramos amarrando esta vez la válvula, y ya una vez que ya tenemos la válvula, como vemos en la imagen 3, podemos empezar a cerrar. Empezamos a cerrar hasta que ya no se sienta pulso, en este caso, en el brazo. Si fuera en el pie, pues ya no veríamos que sale sangre, nada de sangre, y ya el color de la piel en esa zona va a ser algo pálido. Una vez que ya hemos cerrado todo, lo aseguramos con otro objeto, como vemos en la imagen 4, y también recomendable poner la hora en la que se está haciendo el torniquete. Por ejemplo, ahorita son las 12:05, yo pondría ahí 12:05. Y traslado inmediatamente al centro de asistencia. Antiguamente se recomendaba que si vamos a hacer torniquete, cada cierto tiempo lo liberemos. Ya no. Ahora se dice que apenas hagamos el torniquete, traslademos y lo dejemos así hasta que un profesional o en el hospital se pueda ver. Entonces, esas son las recomendaciones para el torniquete. ¿Preguntas? ¿Dudas? Recuerden que por muy impresionante que sea una herida o hemorragia, hay que ver también el estado de conciencia, la respiración y el pulso de la víctima. Entonces, no dejar de lado la valoración primaria. ¿Qué es más recomendable? Para hemorragia, supongo que es la pregunta. ¿Apósito o gasa estéril? Si ustedes en ese momento tienen una gasa estéril, utilicemos la gasa estéril. Es más recomendable.
Pero si no tenemos una gasa estéril, tenemos apósitos, pues podemos utilizarlos, no hay ningún problema. Ahora, si estuviéramos en la casa y tenemos los dos, utilizamos la gasa estéril, es mucho mejor. ¿Qué más podemos utilizar? Por ejemplo, para el control de hemorragias. ¿Qué dicen ustedes? Un polo. ¿Podríamos utilizarlo para un control de hemorragias? Sí, ¿verdad? Algunos, muy bien. Exacto, limpio, ¿no? De preferencia limpio. No vamos a agarrar un polo lleno de polvo, ¿no? Un poco de algodón. ¿Podemos poner encima de una hemorragia? No, ¿verdad? Porque sabemos que el algodón deja pequeñas partículas. Y esas partículas se pueden quedar en la herida y al momento de cerrar, al cicatrizar, pues no va a permitir que esto se haga de manera óptima. Entonces, muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más podemos utilizar para el control de hemorragias? Agua oxigenada. No, ya no se utiliza el agua oxigenada. Quizás en algún punto para una hemorragia nasal, algunos lo utilizan, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Para hacer la presión directa, ¿qué más podemos utilizar? Señoritas, ustedes conocen este producto más que los varones. Toallas higiénicas, muy bien. Entonces, no importa que en su casa solamente haya puro varón. En su botiquín deberían haber toallas higiénicas. Bien, una consulta. En el caso que un botiquín tenga un apósito o gasa a poco de vencer o no tenga otro instrumento para la hemorragia, ¿se puede utilizar? Sí, si no tienes más, podrías utilizarlo. Ahora, tener mucho cuidado. Cuando las gasas, estos apósitos, pasan demasiado tiempo sin utilizarse, ya pasan su tiempo de uso y su fecha de vencimiento ya pasó, empiezan a como que descascararse. No sé si algunos de ustedes han tocado gasas ya con mucho tiempo después de su uso. Yo he visto algunas en algunos hospitales, gasas que no se han utilizado y su fecha de vencimiento de un año atrás. Tratabas de utilizar esas gasas y eso era como si se descascara. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Podemos utilizar con algunos días, quizás 1 o 2 meses después, las gasas, pero ya cuando pasa demasiado tiempo y veo que deja partículas, deja residuo, de preferencia no utilizar. Utilizar algo más estéril, algo que no deje partículas, porque el dejar partículas va a hacer que eso se quede en la herida. Y como sabemos que el cuerpo apenas ocurre algo, empieza a sanar, pues podría cicatrizar o tratar de cicatrizar la piel con pedazos de algodón, pedazos de gasa en esa zona y podría ocasionar alguna infección. Entonces, mucho cuidado con esto. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Continuemos. Hemorragia nasal. Las hemorragias nasales son muy comunes. La mayoría de ellas ocurre debido a una irritación, a irritaciones menores o a resfriados. La nariz contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, más que todos los que llamamos los capilares. Son diminutos. El aire que se mueve a través de la nariz puede secar e irritar las membranas de estos y así ocasiona una hemorragia nasal. Es de las más comunes, las que más rápido hemos visto. Entonces, es muy probable que ya la mayoría de ustedes hayan pasado por esto. Primeros auxilios, sentar derecho e inclinarlo hacia adelante. Antiguamente, cuando, por ejemplo, yo estaba en el colegio hace muchos años,
¿Qué hacía mi profesor? Me hacía llevar la cabeza para atrás. Pero sabemos que esto no es bueno, ¿verdad? Se puede ahogar la persona. Presionamos los dos lados de la nariz por debajo del tabique con el pulgar y índice fuerte hasta que deje de sangrar. Para evitar que vuelva a sangrar, no hay que rascarse ni soplar la nariz ni inclinarse hacia abajo durante varias horas. Hay que prevenir. Ahora, ¿qué es lo que hacen en algunos centros médicos cuando nosotros o cuando una persona está botando demasiada sangre por la nariz? No es recomendable que se haga cada rato. Ojo con esto. No es recomendable que se haga cada rato, ni tampoco cada vez que yo vea que está sangrando. Solamente cuando veamos que hay demasiado sangrado, que es lo que hacen en algunos lugares. Yo sé que han visto que se ponen a veces apósitos, unas pequeñas bolitas de gasa en la nariz para que absorba la hemorragia. En algunos lugares, ¿qué es lo que se hace? Se humedece este apósito, esta bolita de gasa con agua oxigenada para que cierre rápidamente los capilares dentro de la nariz. Esto no lo vamos a hacer a cada rato porque está lesionando la nariz. Si estamos en un lugar muy alejado y vamos a demorar en llevar al niño, porque generalmente hay niños, o al adulto a un centro de asistencia, podemos utilizar esto, ¿no? Humedecer con un poco, no mucho, agua oxigenada y poner para que cierren los vasos sanguíneos. Si aún así persiste la hemorragia, significa que no es tanto de la nariz, sino puede ser más interno, así que hay que tener más cuidado. Hay que tener bastante cuidado y trasladar al centro de asistencia. ¿Cuándo buscar atención médica? Cuando el sangrado dura más de 30 minutos, cuando uno ya se siente mareado o aturdido, o el sangrado ocurre después de un accidente, una caída o una lesión en la cabeza. Puede ser también un puñetazo en la cara. Entonces, hay que tener esas consideraciones. A veces pensamos que el sangrado nasal, pues no pasa nada, es rápido, a todos nos pasa, pero no, hay que tener bastante cuidado por el tiempo o por la situación en la que estemos nosotros. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Hemorragias internas. Aparte de las hemorragias externas que ya hemos visto, tenemos las hemorragias internas. Si bien es cierto, cuando nosotros como primer auxiliador vamos a atender al accidentado, vamos a ver las hemorragias externas, no vamos a ver las internas, pero sí van a haber síntomas, van a haber signos que nosotros vamos a poder ver en una persona. Y por más que sea interno, me dirán algunos de ustedes, pero instructor, es una hemorragia interna, yo como auxiliador, ¿podría hacer algo? No puedo abrirlo, no puedo suturar, no puedo hacer esas cosas. Entonces, ¿qué debo hacer? Ya lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo es que vamos a ver entonces una víctima con posible hemorragia interna? Abdomen rígido, sensible, hinchado. Hematomas. Salida de sangre por orificios naturales, sean los oídos, sea la boca, la nariz o también en la zona genital. Dolor, bastante dolor. Ahora, ¿cuándo más nosotros sospechamos, aparte del ciclo de shock, que hay hemorragias internas? ¿Ya desde dónde nosotros sospecharíamos de hemorragias internas? ¿Desde qué momento? ¿Qué dicen? ¿Desde qué momento yo ya sospecho de que hay hemorragias internas? Una pista. Está en los 5 puntos antes de dar primeros auxilios. ¿Cuál de ellos es? Vamos, ¿qué dicen? En el tipo de la lesión, muy bien. Tipo de la lesión, también con el pulso, muy bien, muy importante, también con el pulso. El punto número 3 de las reglas antes de dar primeros auxilios, ¿cuál es? Mecanismo de la lesión o tipo de lesión o posibles lesiones, como quieran llamarlo.
Si yo les digo que ha sido atropello de un carro a bastante velocidad, ¿es probable que tenga hemorragias internas? ¿O se ha caído de un segundo piso? ¿Es probable que tenga hemorragias internas? Sí, ¿verdad? Entonces, por más que yo no haya visto pulso, por más que yo no vea síntomas de hemorragias internas, lo vamos a tratar en ese caso, porque vamos a atenderlo como si fuera el peor de los casos, porque es mejor tratarlo de esa manera que decir, no, aparentemente no tiene nada, entonces mejor no lo trato. No, porque después pueden presentarse y ya va a ser muy tarde. Entonces, cuando nosotros ya sospechemos de una hemorragia interna, lo que tengo que ver es hacer lo siguiente: recostar y aflojar las prendas, mantener la temperatura corporal, controlar respiración y circulación cada 5 minutos, o de preferencia cada 3 minutos, no hay ningún problema. Trasladar inmediatamente. Es importante que ustedes relacionen que si yo digo o sospecho de una hemorragia interna, tengo que hacer esto: recostar y aflojar las prendas, mantener la temperatura corporal sin llegarlo a sudar, controlar cada cierto tiempo signos vitales y trasladar inmediatamente. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos esto rápidamente? Porque si no lo hacemos, es muy probable que entre en un estado de shock. ¿Qué es un estado de shock? El estado de shock es el proceso de insuficiencia circulatoria, es decir, la falta de circulación que tiene el cuerpo, que deriva de alguna herida o una hemorragia, lo que se llama perfusión tisular, es decir, mala circulación por hemorragias o por algún mal a nivel circulatorio. Este es el sistema circulatorio de manera básica, de manera simple. Así es como funciona nuestro cuerpo. En los pulmones se llena de oxígeno, gracias al corazón se bombea y pasa por todo nuestro cuerpo. Es bastante simple esta representación, pero nos va a ayudar a identificar. Hemos dicho que una persona, cuando no tiene buena circulación, hay algún problema en la circulación, ya sea por hemorragias, deshidrataciones, entra en un estado de shock. Este tipo de shock se llama shock hipovolémico, es el más común y se produce por pérdida de líquidos. Como vemos en la imagen, nuestro diagrama pues se ha visto alterado, nuestra imagen se ha visto alterada, entonces el volumen de sangre disminuye. Por lo tanto, si el volumen de sangre disminuye, ¿llegará la misma cantidad de oxígeno a todo nuestro cuerpo? No, ¿verdad? No. Entonces, no va a llegar el mismo volumen de sangre. Siguiente tipo de shock. Shock cardiogénico. En este caso, no ha habido una ruptura de vasos sanguíneos. En este caso, el corazón se ha detenido. Y si el corazón se detiene, significa que no va a haber circulación, la sangre no va a moverse. Y si la sangre no se mueve, pues obviamente tampoco va a llegar el oxígeno. Por lo tanto, la persona va a sufrir un shock cardiogénico. Se da cuando el corazón no bombea sangre eficientemente debido a algún daño o lesión que pudo haber sufrido. Entonces, también es un tipo de shock. En cualquiera de las circunstancias, no llega oxígeno a todo nuestro cuerpo. Tenemos otro tipo que es el shock distributivo, más que todo cuando hay una reacción por reacciones anafilácticas, sepsis, es decir, infecciones o intoxicaciones. Anafiláptico cuando hay una reacción alérgica, neurogénico cuando es el sistema nervioso, séptico cuando hay una infección severa. ¿Cómo vamos a reconocer, ojo con esto, cómo vamos a reconocer el shock, alteración del estado de la conciencia? No nos compliquemos. En este momento, ustedes se hacen esa pregunta: ¿cómo me sentiría yo? ¿Cómo se sentiría mi cuerpo si no tiene oxígeno, si no hay sangre circulando en él? Va a haber una alteración en la conciencia, porque si mi cuerpo no recibe, si mi cerebro no recibe suficiente oxígeno, no recibe suficiente sangre, pues no voy a poder pensar bien. Entonces va a haber una alteración en la conciencia. Si mi cuerpo no tiene sangre, ¿podré tener fuerza? No, entonces debilidad general. Y por la falta de oxígeno, respiración deficiente o irregular.
Al principio va a haber un pulso rápido, pero este va a ser débil. Rápido porque el corazón va a tratar de suplir la falta. Entonces va a ser rápido, pero va a ser débil porque poco a poco va a ir perdiendo fuerza. Sudoración fría y pegajosa. Eso recuerden. Cuando yo les diga piel fría, pálida y sudorosa, ustedes me tienen que decir estado de shock. ¿Ok? Recuerden eso. Piel fría, pálida y sudorosa, estado de shock. Pupilas dilatadas. Pupilas dilatadas. Náuseas, mareos, vómitos y también somnolencia. Por eso es que en las películas hemos visto esas típicas imágenes de si una persona tiene hemorragias, lo primero que hacen es decirle no te duermas, no te duermas, no te duermas. Cuando hablamos de shock, puede entrar la persona en un paro respiratorio, cardiorrespiratorio, un estado de coma o la muerte. Así que hay que atenderlo rápidamente. Pero yo como socorrista, como primer auxiliador, no voy a poder hacer mucho por algo interno. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que evitar que llegue el shock. Eso que quede claro, por favor. Si una persona tiene una hemorragia interna, muy posiblemente va a entrar en un estado de shock, porque no voy a poder controlar esa hemorragia interna. Entonces, ¿cuál es mi labor como auxiliador? Evitar que llegue el shock. Voy a hacer todo lo posible por evitar que llegue el shock. ¿Cómo es que hago esto? Voy a hacer mi valoración primaria, en donde mi valoración primaria es controlar las hemorragias externas. Debo de garantizar siempre una buena respiración, que la persona pueda respirar. Controlar hemorragias. Aflojar zapatos y ropa, lo que hemos visto en hemorragias internas. Colocar en posición anti-shock a las personas, a menos que haya fracturas en extremidades inferiores, lesiones en el cráneo o heridas penetrantes en el tórax. Si no hay nada de eso, ponemos en posición lateral de seguridad. En pacientes con embarazo, la posición es de cúbito lateral izquierdo. Mantener la temperatura corporal y el estado de conciencia, siempre hablándole al paciente, mantener su temperatura corporal porque este va a ir bajando. Si la persona, como hemos visto acá, tuviera lesiones a nivel de la cabeza, de los hombros, entonces vamos a ponerla en posición Ella me dejó pues sacar con el cuerpo. Semi-sentado. Posición semi-sentado. Perdón, no te puedes. Señorita Carol, su micrófono está activado. Perdón. Señorita Carol. Bien, muy bien. No hay problema, a todos nos pasa. Si la víctima entonces, en estado de shock, sí tuviera lesiones de importancia en la cabeza, no vamos a poder ponerlo en posición anti-shock. ¿Cómo vamos a hacer? Lo ponemos en posición semisentado, como vemos en la imagen. En caso de vómitos, lateralizar. Simplemente ponerlo un poco de costado. No dar de beber porque como está perdiendo fuerza, es muy probable que si le damos algo de beber puede atragantarse. Así que hay que tener cuidado con eso. Y esta es la posición en la que nosotros debemos de poner a la persona si está embarazada. Bien. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Muy bien, si todo quedó claro, entonces en el chat escribamos la palabra shock. Muy bien, listo. Entonces, hagamos el recordar de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Primero, antes de empezar primeros auxilios, vamos a establecer las 5 pautas
verificar la seguridad de la escena, número de víctimas, mecanismo de la lesión, bioseguridad y materiales adicionales. Después me acerco por el cono de visión y veo su estado de conciencia. ¿Con qué memotecnia vemos el estado de conciencia? Abdi, muy bien. ¿Qué es Abdi? Alerta. ¿Qué más? Voz, no visión. Voz, dolor, inconsciencia. Muy bien. Y después de ver su estado de conciencia, yo lo que voy a hacer, ¿qué es? Después de ver el estado de conciencia, ¿qué ves? ¿Qué hacemos? No, no, un poquito antes, entre controlar respiración. Muy bien, llamar a la ambulancia. Muy bien, Piero, llamar a la ambulancia, llamar al SEM. Después, ahora sí, controlamos respiración y pulso por 10 segundos. Después de eso, la palpación bimanual. Palpación bimanual en busca de hemorragias. Y si tuviera una hemorragia, ¿qué hacemos? Si tuviera una hemorragia, ¿qué hacemos? Muy bien, hacer presión sobre la hemorragia con un gasa o apósito o cualquier apósito. ¿Ok? No importa el tipo de hemorragia. En cualquiera de los tres vamos a hacer presión directa hasta que deje de sangrar. Si continúa sangrando, ¿puedo quitar el primer apósito? No, muy bien. ¿Puedo poner uno segundo? ¿El segundo lo puedo retirar? ¿Lo puedo cambiar? Sí, perfecto. Muy bien. Si pasara mucho tiempo y no se controla la hemorragia, es muy probable que el paciente, la víctima, entre en estado de shock. ¿Y cómo reconocemos que está entrando en un estado de shock? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Muy bien, piel pálida, fría y sudorosa. ¿Qué más? Recuerden, ¿cómo se sentiría su cuerpo si pierde sangre? Perfecto, muy bien. Debilidad general, alteración de la conciencia, pulso débil, muy bien. ¿Cómo estarán las pupilas? ¿Cómo estarán las pupilas dilatadas? Muy bien. Y si ya sospechamos de un shock, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los primeros auxilios? Posición anti-shock, muy bien. Garantizamos la buena respiración. Controlamos hemorragias. Cambiar de posición según sea, muy bien. Perfecto. Listo. Preguntas, dudas. La posición lateral de seguridad no es tan recomendable. Mejor es ponerlo en posición anti-shock o en posición semi-sentado según sea la situación. Preguntas, dudas. ¿Todo claro? Muy bien, si todo está claro, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. ¿En qué tipos de hemorragias sí se puede quitar el apósito? En ninguno. En todo tipo de hemorragias vamos a hacer presión directa. Quizás la hemorragia capilar, perdón. Quizás la hemorragia capilar
puedes hacer presión directa menos tiempo, porque esa se va a curar más rápidamente. Entonces, sí, no va a haber ningún problema. Bien, sí, justo les iba a decir eso. Las personas que no han podido poner su nombre en la asistencia, por favor, entren al link que les acabo de enviar y coloquen su nombre. Señorita Stephanie, ¿tiene alguna pregunta? Se le ha activado el micrófono. Señorita Stephanie. Ok, no hay ninguna pregunta. Cuando hay hemorragias externas, ¿directamente se pone una gasa estéril? Sí, cuando hay una hemorragia externa, se tiene que hacer presión directa. Si tienes gasa estéril, hazla con la gasa estéril. Si tienes venda, hazla con una venda. Si tienes apósitos, hazla con un apósito. Si tienes un polo limpio, hazlo con el polo. ¿Ok? Yo les enseño los primeros auxilios como si estuvieran caminando. Y, claro, se debe hacer una limpieza, no se debe hacer una limpieza en la herida. Sí se podría hacer una limpieza en la herida, pero va a ser rápida. Eso lo vamos a ver en el tema de heridas. Eso les iba a recalcar en el tema de heridas y la limpieza de heridas. Va a ser rápida porque la prioridad va a ser la hemorragia. Obviamente no vas a hacer presión encima si hay mucha tierra, ¿no? Rápidamente, un paño húmedo, lo limpias rápidamente, rápido y presión directa. Pero esa limpieza va a ser rápida porque la prioridad va a ser la hemorragia. ¿Alguna otra pregunta, duda? Muy bien, entonces, eso sería todo por el día de hoy. Por favor, las personas que faltan llenar su asistencia, hasta el momento solo tengo 21 personas, faltarían 2, en lista tengo 23 personas, faltarían 2 personas que faltan llenar su asistencia. Llénenla. Y nos vemos el día de mañana. Si alguien falta, entren al link. Otra vez lo voy a enviar, no hay problema. Entren a ese link. Nos vemos el día de mañana. Estudien lo que hemos hecho el día de hoy. Quizás mañana ingresando tenemos una pequeña evaluación de los temas que estamos dando. Como he mencionado, todos los días va a haber pequeñas evaluaciones para ir viendo su desarrollo. Hasta mañana. Nos vemos el día de mañana.